compartirles entonces. Bueno, me dicen por favor si están viendo la proyección. Sí, te ve muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a darle apertura a la materia de electroescritura braille. Mi nombre es Sofía Domínguez Restrepo. Cocuyo Cantor es parte como de los proyectos educativos a nivel personal. Y en el Cocuyo Cantor está enlazado la parte de formación infantil y la parte de formación para discapacidad. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre la importancia de esta materia. Este curso virtual se ofrece como un espacio de aprendizaje teórico y práctico del sistema de electroescritura, entendiendo la importancia que tiene el sistema de escritura en relieve como herramienta para promover dinámicas de inclusión de la población ciega y baja visión en diferentes contextos sociales y educativos. Ojo, aquí hay dos poblaciones que van a ser nuestro foco. La población ciega, que puede ser total, o sea, pérdida total, y la población baja visión. ¿Ustedes habían escuchado este término de baja visión? No, profe. Sí, lo que pasa es que a veces hay pérdidas del sentido visual, pero que no son totales, sino que la persona tiene algún grado residual de visión, pero es un grado residual que no le permite, por ejemplo, la movilidad tranquila en el espacio y en el entorno, o la lectura en un zoom o en un tamaño de letra habitual. Ellos necesitan entonces poner grande toda la parte escrita. Para que lo tengan en cuenta, se maneja sobre todo como un tamaño de letra 18 y se conoce ese tipo de letra ampliada como macrotipo. Entonces ustedes van a encontrar que muchos de los textos o de las adaptaciones textuales que se hacen para la población ciega están no solamente escritas en braille, sino también en macrotipo para poder que la gente baja visión tenga acceso a esa información. Entonces, siempre tener la conciencia de esas dos poblaciones que son hermandadas, porque prácticamente las políticas, las didácticas, las reflexiones se hacen en torno a ellas en conjunto, pero teniendo en cuenta que la baja visión tiene un poquito de residual visual, ¿ok? Bueno, con el aprendizaje del sistema braille se avanza a la construcción de una comunidad educativa capacitada para la inclusión que construya una posición crítica en el diálogo sobre retos actuales en el campo y pueda reflexionar sobre los desafíos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En este curso vamos a ver cantidad de talleres que nos van a permitir manejar todo el proceso de electroescritura cotidiano, o sea, por decir de alguna manera, el español. Y a lo último vamos a ver unas situaciones de estenografía. ¿Saben qué es estenografía? No. Estenografía es que, bueno, ustedes se acuerdan que hace tiempo en el colegio, no sé, no sé si a ustedes les alcanzaron a dar, pero le daban a uno caligrafía y le daban a uno como esas herramientas. Estenografía consiste en como comprimir algunas palabras para que no tener que escribirlas tan largas. Por ejemplo, que en vez de escribir para, pues solo escribo la P, entonces yo veo la P, ya sé que es para. ¿Sí me entienden? Entonces es como comprimir, como reducir la extensión de la palabra en códigos mucho más pequeños para poder agilizar. Esto resulta muy práctico para la población ciega porque ellos se van a demorar mucho escribiendo, por lo que tienen que punzar, entonces ellos hacen mucho uso de la estenografía. No, la verdad, no de tanta extensión, porque eso es todo un manual grandote. Ellos hacen unos códigos básicos, pero entonces cuando ya terminemos de ver todo esto, sí me parece importante que ustedes conozcan algunos principios básicos para que si se los llegan a encontrar o si llegan a requerirlos, pues sepan de qué se trata. Todo esto va a ir siempre amarrado a una reflexión constante sobre qué es inclusión y sobre las barreras de acceso. O sea que diferentes actividades que vamos a ver en cada uno de estos talleres siempre nos van a llevar a una reflexión constante. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer, yo no soy muy amiga de los exámenes porque
tengo otro concepto de la enseñanza. O sea, yo creo que los exámenes son test como para mirar cómo va el proceso de aprendizaje y que el estudiante debe tener como esa seriedad para asumir un proceso que lo lleve a hacerse realmente al conocimiento. Pero no soy de esos docentes que dice que con un examen voy a lograr ver todo lo que el estudiante ha logrado, no. Para mí representa mucho más vale como la dinámica de clase, la participación de ustedes. Yo allí realmente me voy a dar cuenta si ustedes realmente están haciéndose a cada uno de los códigos o no. Entonces, sí, me va a tocar que hacer como una especie de examencito o algo así, pero siempre va a ser como muy hablado con ustedes para que todo nos vaya fluyendo y vayamos pues como dándole también otros giros a esos procesos de evaluación de curso. Bueno, entremos entonces en materia y lo que primero les voy a preguntar es, ¿qué entienden cada uno de ustedes por discapacidad? Vamos a ver. Estos son papelitos que yo voy a ir llenando con todo lo que ustedes me digan. Si yo le digo Jenny, maestra María Teresa, Soraya, Mariana, ¿qué es discapacidad? ¿Ustedes qué me podrían contestar? Pues yo diría que es una condición que no podemos realizar con facilidad, ¿sí? Y que todos lo tenemos en cierta forma. Yo pienso que cuando se habla de discapacidad en cuanto a los sentidos, digamos que no lo poseen de manera como lo tenemos las personas del común, ¿Podría decir que hay personas que no poseen algún sentido? algún sentido en cierta forma, pero también están las discapacidades cognitivas. Ajá. Pero digamos, las personas que presentan ceguera, la persona que presenta algún problema de movilidad, eso es una persona discapacitada y las discapacidades cognitivas también entrarían en ese grupo. Ok, ok. O sea que fíjate que tú has hablado de algo que me gusta y es que tú primero hablaste de discapacidad en torno a los sentidos, ¿no? Sí. Y luego dijiste discapacidad en torno a lo cognitivo. Y luego dijiste discapacidad en torno a lo físico o a lo motor. ¿No es cierto? Ahí les dejo solo esa inquietud. Listo. ¿Quién más nos podría decir qué entiende por discapacidad? Como una limitación, como una limitación a lo que hablaba la profe ahorita, como, no sé, una facultad, sea física o mental, que no permite como desarrollar o llevar a cabo una determinada actividad, porque no tiene, sí, está esa limitación a esa parte, ya sea física o mental. Listo. ¿Quién más me quisiera regalar algún comentario? Hay una chica que no tiene chat. De pronto, si quieres escribir, Giselle. Profe, de pronto se podría colocar que es como una dificultad para realizar algo, ya sea física o cognitiva. Bueno, pregunta, miren que voy a volver a leer y ojo con la pregunta que voy a hacer después. Condición que no podemos realizar con facilidad. Todos tenemos en cierta forma discapacidad. Personas que no poseen, pongamos aquí, algún sentido. También hay otras discapacidades como cognitivas o movilidad. Limitación a alguna facultad físico-mental que no permite llevar a cabo alguna situación. Dificultad para realizar algo, ya sea físico o cognitivo. La pregunta es, hay una constante en estas respuestas y es, por ejemplo, dificultad, por ejemplo, limitación, que no posee, que así sería como una especie de faltante, que no podemos realizar.
aquí volvió y apareció dificultad. Esa dificultad, esa limitación, esa que no posee, eso que no puede realizar, entonces es de una persona. Estamos hablando es, cuando yo miro la situación, estamos concretamente hablando es de una persona. No necesariamente. O, por ejemplo, hay personas que tienen varias discapacidades. En mi familia, por ejemplo, hay una persona que es ciega y tiene problemas de movilidad. Y también en este momento, por un asunto de un accidente cerebrovascular, tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, son 3 discapacidades que tiene una sola persona, pero cada persona es diferente. ¿Sí? No, cuando me refiero es, por ejemplo, tú has dicho algo muy importante y es que a veces hay situaciones de multidiscapacidad. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que además de lo visual tienen cognitivo. Estuve preparando una chica para entrar a Univalle, pero nunca me entendió, por ejemplo, la parte matemática de la música, entonces pues obviamente no pude entrar. Hay otra chica que la preparé y en su situación cognitiva estaba plena y ella es la que ya está en tercer semestre. Entonces, hay personas que tienen multidiscapacidad. Cuando me refiero a que si estoy viendo la situación sobre una persona, no es sobre una sola persona, no, es estas situaciones de dificultad, de limitación, estoy hablando de un ser humano, o sea, estoy hablando de un ser humano, de un territorio, de una relación social, estoy hablando de qué, cuando me señalan la dificultad para la limitación A. Sofía, lo que pasa es que tengo una cuestión en contra que ellos mismos dicen, ¿no? Eso es, discapacidad es solo una etiqueta, porque ellos mismos dicen, yo no soy discapacitado. Entonces, tengo en contra esa etiqueta. Eso es simplemente para mí una palabra que se le da y que con el transcurso del tiempo se le va dando otro tipo de etiquetas para poder uno decir de una población, para uno decir, bueno, esa población, la manera de aprender o la facilidad va de otro sentido. Entonces, por eso discapacidad para mí es una cuestión como de etiqueta, solamente para señalizar algo. Para mí no es una persona, es algo que eso está, diría yo, uno le dice a alguien, usted es discapacitado, de una, mejor dicho, es como mentarle la madre, una cosa así. Entonces, me encanta tu intervención, me encanta tu intervención. ¿Por qué? Has dicho dos cosas fundamentales y es que la discapacidad, entre otras palabras, o sea, pero lo pongo aquí, ¿sí? Lo fundamental que has dicho es esto. Espera, yo corro esto para que me dé permisito. Que la discapacidad no los define. O sea, una persona ciega ellos no son vistos por su falencia, ¿ok? O una persona que tiene condición cognitiva, no es su falencia la que entra a describirlo a él en su totalidad. Esto es fundamental. Y otra cosa fundamental que dijiste es esa relación que tiene la palabra discapacidad con discapacitado. Y discapacitado, ¿qué es? Entre otras, no estar capacitado. Entonces, esto ha tenido mucho tiempo a través de la historia y ha tenido mucho peso léxico. Entonces, vamos a mirar cómo se ha entendido la discapacidad en la historia de la humanidad para entender que este concepto siempre se ha ido cambiando. El que lleguemos a entender que la discapacidad no define a una persona y que la discapacidad es una palabra de etiqueta, hoy en día, el que lleguemos a conseguirlo hoy en día es porque ha pasado muchas cosas y se han hecho demasiadas reflexiones y demasiadas luchas para poder comprender por qué se llega a entenderlo de esa manera. Entonces los voy a invitar a que veamos los distintos modelos de discapacidad. El primer modelo que tenemos es el que se vio en la antigüedad y en la Edad Media, se llama modelo de prescindencia.
Se comprendía la discapacidad como un castigo divino. Miren que de una u otra manera ese imaginario todavía está. Por ejemplo, cuando alguna mamita tiene un niño y nace con discapacidad congénita, todo el mundo dice, ay, como que tan de malas, ay, pero... Y yo he escuchado decir, por ejemplo, uy, eso es que arrastra un karma. ¿Quién lo ha escuchado eso? Yo he escuchado Yo, a veces dicen, las personas dicen, debe tener algo que tiene que solucionar a nivel espiritual, que yo no sé qué. Entonces, fíjense que todavía perpetuamos entender la discapacidad como castigo divino. Por ejemplo, cuando un niño es acogido en adopción y resulta que luego se dan cuenta que tiene alguna discapacidad, entonces, por eso fue que lo dieron en adopción, porque es un encarte, que yo no sé qué, entonces, tan de malas que les tocó justo el que tenía, ¿sí me entienden? O sea, es también como una situación mercadista, o sea, como ahí, pero que todavía se enlaza en torno a ese castigo divino, ¿ok? Un pecado cometido por los padres de la persona con discapacidad o advertencia, anuncios de o la alianza, que en las alianzas ancestral se ha roto y se avecina una catástrofe. Se tomaba como un castigo. Y en parte el hecho de que en nuestro núcleo familiar interno, pues haya una persona con discapacidad, hay una carga sustancial y es porque se sobreentiende de manera pues mal que esa persona no va a aportar en la producción. En esa época, por ejemplo, en la antigüedad, cuando habían grupos nómadas, pues tras andar con una persona, por ejemplo, que no tuviese una pierna, que no pudiera colaborar en la caza de animales, que no pudiera tal vez cuando se implementó pues bien la parte de la agricultura, que no pudiera hacer labores agrícolas, pues era una carga, ¿no? Entonces se entendía en ese periodo la discapacidad como eso. Hay, desde la antigüedad, hay siempre una división entre la discapacidad cuando es congénita y la capacidad cuando es adquirida. Y esto más adelante va a ser un punto referencial importante. ¿Por qué? Porque una situación diferente es cuando me nace el niño con la discapacidad. Otra situación es que producto de un accidente adquiere la discapacidad. Son dos maneras de relacionar la discapacidad. Aristóteles, por ejemplo, señala que en cuanto a la crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a uno defectuoso. Miren esa palabra, defectuoso. Simplemente iban a un monte que se llama el Monte Taigueto y los lanzaban por el monte. Esto resulta que tomó como mucha fuerza y durante muchos años siempre se creía que había sido de esa forma, pero hicieron recientes investigaciones donde cogieron supuestamente donde lanzaban a los niños con discapacidad y hicieron excavaciones y no encontraron huesos humanos. Entonces se cree que esto se tornó realmente un mito, o sea que realmente no era que iban al monte y los tiraban, los lanzaban del monte. En Esparta los recién nacidos eran examinados por los geruncia, que era un consejo de ancianos, quienes al detectar algún defecto lo desechaban, lo tiraban desde el monte Gueto. No todas las culturas relacionaban igual la discapacidad. Para contarles, por ejemplo, en muchas de las culturas prehispánicas, de aquí en América Latina, por ejemplo, los niños con síndrome de Down eran considerados sagrados. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban espiritualmente tan conectados que eran casi dioses encarnados. Entonces la discapacidad se entendía diferente. Ejemplos son, por ejemplo, en Egipto se encontró una férula. Las férulas son como esas cosas que se hacen cuando uno se quiebra un pie, entonces para sostener la extremidad. Se encontró una férula con 2500 años antes de Cristo. También se encontraron vestigios de situaciones donde a las personas con discapacidad de movilidad se les ayudaba. Por ejemplo,
gente que tenía malformaciones en sus pies y que los huesos denotaban que era una persona anciana, o sea que logró vivir toda su vida con esa deformidad, con esa tal vez imposibilidad para caminar, pero logró llegar a su edad, a su tercera edad. En la Edad Media, el movimiento espiritual del cristianismo hizo que se lograran establecer orfanatos y centros de manutención, entendiendo ese mensaje de Jesús como el mensaje de la caridad y de la gratitud. Eso fue más o menos como el esquema que cobijó la acogida de la discapacidad en esa época humana. Luego, ya miren que pasamos a un modelo desde principios del siglo XX, que es el modelo rehabilitador o el modelo médico asistencial. Y básicamente el punto de surgimiento de este modelo fue la Primera Guerra Mundial y todos los movimientos sociales que se desglosan de ese momento histórico. Ya las causas de la discapacidad dejaron de tornarse religiosas, sino que empezaron a preguntarse de una manera científica por entender cuáles eran esas situaciones de discapacidad, por qué el niño nacía así, qué pasaba a nivel de formación, por ejemplo, fetal, para que el niño naciera así, qué había faltado, qué había propiciado. El rol en la sociedad también dejó de verse como inútiles para lograr mirar por qué de alguna manera tengo que lograr articular a esa persona a su contorno social. Entonces fue el surgimiento de la rehabilitación como tal. ¿Por qué también se daba todo eso y por qué fue la guerra la que lo generó? Porque es que la guerra dejó muchísimos lisiados. Entonces, gente amputada, gente ciega, también gente con trastornos mentales, es el surgimiento también de la psiquiatría, de la psicología. Todo esto fue propiciado por esa guerra tan fuerte que involucró a muchísima gente en muchísimos países, fue una guerra mundial. La ciencia y la medicina, entonces, fueron siempre en dos rutas, en la ruta de poder curar y la ruta de poder prevenir. Y esa situación generó que a nivel también de políticas públicas empezaran a generar preguntas y planteamientos muy claros. También de la mano de los movimientos de veteranos de la guerra, que empezaron también a exigir un trato digno, un trato justo, un trato integrador, porque ellos lo exigían, pero al tiempo también la sociedad sentía que estaba en deuda con ellos, ¿no? Porque ellos fueron a pelear por mi país y fueron a pelear por la causa. Entonces, ¿cómo cuando vuelven maltrechos, pues no les puedo dar la espalda, sino que tengo que darles un lugar para que vuelvan a resignificar su existencia? Entonces, esa relación fue la que dio también como abrir una puerta para las políticas públicas de atención. La rehabilitación también se empezaba a dar como una negación a la diversidad funcional, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, una persona no podía caminar y tenía ya una condición de pronto muy desfavorable, pero de todas maneras la rehabilitación tenía que entrar a hacer que esa persona caminara. Y en parte, no por el hecho de que la persona pudiese seguir con su vida tranquila en silla de ruedas, sino por la situación como también de frustración que se sentía de verlo en silla de ruedas. No sé si me hago entender, pero era como una negación a que estuviera en silla de ruedas porque el único esquema, por decirlo así, como prioritario era que pudiese andar en sus dos pies. No sé si estoy de pronto siendo clara. Se entendía la rehabilitación como una negación para que esa persona estuviese en esa situación. Y la insistencia de relacionar la discapacidad como el ser incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué pongo esta frase aquí? Porque entonces esa persona que, por ejemplo, estaba en silla de ruedas era un ser incompleto porque no podía caminar. O la persona que por ejemplo, la rehabilitación cuando les ponían a las personas
un brazo, por ejemplo, de plástico, o un brazo hecho con tela. Simplemente no era nada funcional, no era nada que él pudiera mover y suplirse de ese coso que le colgaba. Sin embargo, como sociedad se impulsaba y se motivaba a que ellos lo usaran, pero se entendía que era como para no tener que ver a ese ser incompleto. ¿Ok? Eso iba nutriendo, iba tomando cada vez más fuerza la visión de eso normal y de eso anormal. Y ahí es cuando recordamos, por ejemplo, a Foucault, cuando habla de que eso normal y eso anormal trasciende a la sociedad con mucho peso. Por decirles algo, hace algún tiempo, y no tan lejano, era normal la esclavitud. ¿Sí o no? Pero eso luego fue reivindicándose los derechos humanos y el entender los procesos de igualdad, y ahorita ya usted no lo ve. Entonces, eso normal y anormal también viene muy de la mano de la ética y la moralidad, de qué es ético. Todo este periodo de la historia sigue estando entonces mediado por esa visión de productividad. Entonces, la parte de rehabilitación tiene que ver es también para volver a ese ser otra vez productivo, para volverlo a la sociedad, pero en un marco de productividad. La diversidad funcional tiene que ver con si funciona, si esa persona, ese cuerpo funciona cognitivamente, o si carece de la visión, o si carece de su movilidad. Es como de empezar a mirar la diversidad, las distintas formas de funcionalidad del cuerpo. Se crea la asistencia institucional. Bueno, vamos a pasar al último modelo, que es el modelo social, y este modelo social sí que es reciente. Más o menos empieza a forjar este modelo desde los años 60. Y para forjar ese modelo, el señor que está aquí, que es Ed Roberts, fue sustancial. Él fue una persona que entró a estudiar en la Universidad Berkeley. Y él tenía una discapacidad, una parálisis muy profunda en su cuerpo, pero su parte mental estaba completa. Y él cambió el sentido de independencia. ¿Ustedes qué entienden, por ejemplo, por la palabra independencia? Cuando un muchacho está de 17 años y dice, ay, yo me voy a independizar. ¿Qué entienden por eso? Que él lo puede hacer solo. Que él lo puede hacer solo, ¿verdad? Yo tuve un compañero que tenía ese problema de, pues, que normal, o sea, que le dicen cuadrapléjico, pero pues él tenía una parálisis física, y él estudió conmigo sistemas, y él solo le funcionaba la boca. Entonces yo le decía, ¿cómo hacía las tareas de sistema? Entonces me decía, el mouse yo lo cojo con la boca, porque hasta la cabeza había que mover. Entonces, él tenía unas grandes expectativas. El médico siempre le decía que él iba a vivir hasta los 18, y él en ese momento que lo conocí tenía 30 años y todavía está vivo, y es un ser extraordinario. Le encanta los cauteros. Y él pudo lograr esa carrera, y me dijo, así como no me acuerdo del nombre, no lo recuerdo en ese momento, pero por un dedito que hizo un algoritmo, y es súper inteligente. No sé si lo tienen por ahí en la mente, pero él me dijo, yo voy a ser como él, y esa es su motivación, y es una excelente persona. Qué bien. Mira que tú has dicho algo, tú estás hablando de Steve Hawkins. Mira que tú has dicho algo, y es que tú relacionas la independencia con el poder hacer. Pero resulta que la independencia va más del hacer, más allá de esa palabra hacer, y es mucho más profunda, porque es el poder decidir el rumbo de la vida. Cuando un muchacho dice, me voy a independizar, realmente el sostenerse
es algo o sea, la independencia no llega en el momento en que él pueda pagar sus facturas. No, la independencia llega es por la idea de independizarse. Esa es realmente la independencia. Por eso es que la esclavitud es tan tenaz, porque la esclavitud te niega la posibilidad de decidir sobre tu propia vida. Por eso es que quita y anula la independencia. Si lo situamos en el marco de discapacidad de las personas con discapacidad, hasta el momento realmente ellos no tenían una independencia porque ellos no podían decidir sobre sí mismos. Y esta persona que les estoy mostrando aquí, Ed Roberts, cambió el sentido de independencia porque él dijo, yo como ser humano tengo el derecho a decidir el rumbo de mi vida. Y al matricularse en la universidad, él sentó las bases para que fuese posible que se permearan otros espacios sociales que hasta el momento no se habían planteado. Entonces, ¿y por qué? Porque la universidad y el hecho de capacitarte, de ahondar más en el conocimiento, te abre una cantidad de visiones sobre el futuro y te pone también a replantearte cantidad de cosas sobre ti mismo y sobre tu entorno. La asistencia institucional entonces se vio ya enmarcada a un sujeto de derechos, a comprender que la persona tiene unos derechos y que esos derechos, así como el individuo que no tiene, entre comillas, ninguna discapacidad, pues la persona que sí los tiene debe gozar de esos mismos derechos. Y hay una frase que me encanta y que realmente se vuelve emblema en todo este proceso y es, nada sobre nosotros sin nosotros. Y es lo que yo realmente quiero que ustedes también empiecen a reflexionar, y es que yo no puedo estar fomentando situaciones de trabajo de personas con discapacidad, pero no tocándome para incluirlos a ellos en el proceso. Y es mucho de lo que también se queda como en las instituciones. Por ejemplo, yo he encontrado varios casos o me han comentado de instituciones oficiales, donde ahorita por la política educativa, pues las instituciones no pueden decir no a alguien que venga a acoger, a pedir una matrícula, por ejemplo. Entonces, un niño de primero de primaria con una discapacidad, entonces ese niño entra al salón, pero está allí ocupando un puesto y la profesora tal vez escudada en que ella no tiene los conocimientos para poder acogerlo en integralidad, simplemente puede hacer algunas adecuaciones de su material o simplemente dejarlo que ocupe ese puesto, entretenerlo con cualquier otra cosa y pasarlo y pasarlo y pasarlo de años. Entonces, eso uno tiene que tener mucho cuidado y también ser muy galante de que la integración no se, que esos procesos no se cobijen como integración nada más. Inclusión, ¿qué significa? Que esa persona pueda gozar en pleno uso de todas las situaciones que se brinden allí. Entonces, que las actividades estén pensadas desde un principio para que se generen esos procesos de integralidad. Vamos a seguir aquí. Fíjense que esto es el pensar en no hacer una integración, sino una verdadera inclusión, me lleva a entender que la carencia no se da en el individuo. Lo que veíamos antes acá, ¿no? Que la rehabilitación se enfocaba en el individuo, en el individuo, en el individuo. Que no está mal, ¿no? Yo no quiero que se entienda que, porque por ejemplo, hoy en día, pues las carreras de rehabilitación social y las carreras de, pues, hombres son supremamente necesarias, obviamente, pero no nos podemos quedar solamente con esa visión individualista de ese ser humano carente, incompleto, no productivo, sino que tenemos que pasar a entender que como sociedad tenemos la carencia. O sea, por ejemplo, la persona que no tiene movilidad, que está en silla de ruedas,
Si yo logro hacer las rampas arquitectónicas para que él pueda desplazarse, pues ya va a tener más acceso. Si yo logro que para la persona, por ejemplo, visual, hayan las acomodaciones del texto, que aprendamos braille, que hayan unos textos descriptivos, que pues él va a tener el acceso al conocimiento. Entonces, hay que empezar a pensar es cómo la sociedad acoge a esos seres humanos diversos, a esa diversidad funcional. Y de esa manera derrumbar esas barreras que nos impiden el acceso, esas barreras que pueden estar en torno a lo arquitectónico, en torno al conocimiento, en torno a la comunicación o en torno a la participación social, política, democrática, o la participación también de recreativa, ¿no? Toda esta conciencia que empieza a generarse surge, pero de una manera también muy rápida y se une a otras luchas sociales que han dado frutos. Por ejemplo, los LGTBIQ+. Ahorita el término de diversidad humana es el que empieza a cobijarme la diversidad en amplio espectro. Hablo de diversidad humana, entonces, cuando estoy hablando de diversidad, incluso hasta política, incluso hasta económica. Diversidad no solo tiene que ver entonces con la diversidad, por ejemplo, en género, sino con la diversidad también funcional, con la diversidad en las creencias, lo religioso también entra, por ejemplo, allí en la diversidad humana. ¿Cómo vamos allí? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. Bueno. Sí. Ahora, Sofi, igual a veces uno, yo por lo menos a veces me distraigo un poquito. Igual esa grabación no la vas a enviar. Ah, sí. Yo creo que vamos a tener de pronto un drive para compartir, o si no, por medio del chat yo les comparto todo. ¿Listo? Bueno. Hay una palabrita aquí importante que incluso la copié como para que no se me olvidara hablar de ella. El DUA. ¿Ustedes saben qué es el DUA? Bueno, el DUA significa Diseño Universal para el Aprendizaje. ¿Y de qué se trata el DUA? Nace realmente como bajo unos principios arquitectónicos de pensar cómo a nivel estructural yo lograba que los diseños arquitectónicos diesen acogida a toda la diversidad humana, diversidad funcional y humana. Entonces, cómo una persona en silla de ruedas pudiese desplazarse por todo el edificio, antes que hagamos rampas, que hagamos ascensores, que el tamaño de las puertas, por ejemplo, fuese grande para que la silla pudiese entrar con facilidad, que cuidar las esquinas, que los baños adecuados con los barandales, etcétera, etcétera. Ah, que como una persona ciega puede acceder a todo el espacio. Ah, pues que hubiese los indicadores, que hubiese tal cosa, que hubiese tal otra, que hubiese el letrero, bueno, en fin, que hubiese de pronto un plano donde la persona tocara y se diera cuenta dónde estaba todo para poder acercarle el espacio a un concepto micro. Ah, que como una persona, en fin, o sea, siempre empezó como desde la arquitectura, pero fue permeando otras instancias, y el educativo también. Entonces, el DUA se pregunta en cómo yo como docente puedo hacer que un material pueda llegarle a la mayor cantidad de gente posible. O sea, cómo yo concibo de pronto un texto, o por ejemplo tú Soraya, que eres docente de artes, cómo yo hago que una actividad que yo esté desarrollando pueda lograr impartirse a más cantidad de gente. Si yo entonces cambio de pronto los elementos, los materiales, o doy otra consigna. Entonces, es esa reflexión constante para poder generar inclusión. Y para poder generar algo que a veces se convierte como en un idilio, pero la idea es que logremos pensárnosla, y es que tengamos en un solo salón
diferentes discapacidades y que todos podamos en conjunto avanzar en los conocimientos. Hay un colegio, por ejemplo, en Argentina que se lo propuso y la directora ha dado unas charlas hermosísimas, es de apellido Corso, si la buscan de pronto por YouTube. Yo ahorita busco el nombre de ella y de pronto les mando algunos videos al chat para que la logren ver. Es plantearse un diseño único, un diseño universal para dar acogida a todos, porque entendemos que si en la sociedad estamos todos, pues bueno, ¿por qué no entonces en estos otros espacios micro también estemos todos? Pero eso tiene un reto mayor y un reto súper gigante, es que yo como docente en esa acogida de esas diversidades, de esos sujetos diferentes y esos sujetos donde cada uno tiene unas complejidades y tiene unas particularidades, pues yo no puedo hacer que esa dinámica entorpezca el desarrollo hábil pues de otras situaciones, ¿sí me entienden? O sea que el estar integrado no me frene a otros, o sea, por eso hay el reto tan grande que existe, pero eso es lo que se está planteando hoy en día. Bueno, entonces, Sofía, sobre lo que acabas de decir, qué pena. Por ejemplo, cuando un estudiante está más allá, va más allá, también no se le puede ni cohibir, ni al que va más despacio en su aprendizaje tampoco. Y eso es lo que uno tiene que empezar a cranear, el docente, pues, que realmente, más que un mago, tiene que estar en todo y con todo y mover, y los tiempos, es un poco... Gracias por decirlo, porque miren que aquí estamos hablando de discapacidad, pero también hay un grupo que hace parte de la diversidad humana y que a veces no caemos en cuenta y son los superdotados. Hay gente que tiene mucha facilidad hacia cierta rama y tiene un coeficiente intelectual supremamente desarrollado y ellos sí que tienen problemas, por ejemplo, en la integración educativa, porque de por sí el docente entonces le va a poner el límite, entonces se han dado casos. Ay, pero ese muchachito es terrible, ese muchachito me molesta toda la clase, pero qué curioso, hago un examen y me saca 5. Pues preguntémonos, pues es que lo comprende tan rápido que ya se me va a aburrir y entonces, claro, pues que va a quedarse quieto, pues va a estar molestando a los demás, pero resulta que es que las está entendiendo tan rápido y su proceso es tan ágil que porque yo no entonces le propicio a él un espacio donde sí lo rete, donde sí pueda encontrar como ese empalme a sus propias necesidades, ¿no es cierto? Esto es complejo, eh, esto es de darle a cada cual un lugar, pero siempre siendo respetuosos en esas particularidades, en esas necesidades y siempre mirando cómo como seres humanos, ya sea en mi posición de docente, en mi posición administrativa, en mi posición simplemente humano, lograr que las barreras que impiden el acceso o las barreras que crean obstáculos se logren derrumbar. Eso es como prácticamente la consigna. Me gusta. Sí, dime, Jenny. Interrumpo una pregunta. Cuando hablabas sobre el DUA, eso es como si fuera, es que no sé, recuerdo un poco, algo similar como a los PIAR, al PIAR. Ah, sí, el PIAR, ¿qué es? El PIAR es que cuando ya la persona con discapacidad ha entrado al curso, por ejemplo, yo necesito conocer esas particularidades a fondo para poder hacer un empalme del proceso y hacer un diseño que sea razonable. Entonces, el PIAR es lograr hacer esos ajustes, esos planteamientos según las características propias de esa persona. ¿Sí me entiende? Es como un proceso de evaluación particular para que la persona pueda empalmarse bien con eso que yo estoy haciendo, ¿listo? Eso es básicamente. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir, me gustaría entonces, después de todo esto que hemos visto, me gustaría que fuéramos a mirar qué vimos acá, qué dijimos acá. Y lográramos de pronto
aportarle más cosas a esta pregunta sobre qué es discapacidad. Habíamos dicho que es la condición que no podemos realizar con facilidad, que todos tenemos cierta forma de discapacidad. Bueno, según ustedes y ya después de todo este proceso histórico, ¿qué más podríamos decir aquí? O qué podríamos también cambiar, ¿no? Podría ser como que, bueno, que es discapacidad, es una persona con diferentes capacidades, no sé. Yo diría que en la parte evolutiva o histórica se denominó a las primeras poblaciones con algunas características con la etiqueta o con la palabra de discapacidad, porque pues volvemos a repetir, a denominar las personas y sucede que estamos cayendo en el error. Entonces sí es bueno decir que fue una denominación que a nivel histórico se hizo y que poco a poco ha evolucionado, pero pues es un limitante para algunas personas con algunas características. Lo que pasa es que tú la palabra la sigues amarrando a una persona. La palabra sigue existiendo y sigue siendo pertinente, pero a ti lo que te está incomodando es que la sigues relacionando estrechamente con un sujeto. Discapacidad, si me lo permiten, yo la entiendo de la siguiente manera. Yo la entiendo como que la discapacidad se da cuando una persona con diversidad funcional se encuentra una barrera de acceso. Para mí esto es la discapacidad. No, y vuelvo a leer la frase, discapacidad se da cuando una persona con diversidad funcional se encuentra con una barrera de acceso. Miren que aquí la discapacidad no está en la persona, sino que está en el contexto. Pero sigue siendo práctica esta palabra, o sea, sigue existiendo y se sigue dando. Soraya, ¿cómo vas con esto que acabo de decir? Sí. Lo que pasa es que sí, la palabra a mí me ha chocado, pues, y más cuando uno ha hablado con la parte pues, de los docentes, de metodología, la investigación, entonces a uno, eso le martilla. Entonces, sí. Pero sí, claro, es algo que fue evolutivo, eso fue como decir, lo que antes decían con los profes, o sea, profe, docente, después ya pasa otro nombre, otra etiqueta y vamos evolucionando también con las etiquetas con mucha gente y con eso que denominamos. Por ahí estaba hablando con alguien que está interesado en integrar el grupo, entonces también por ahí te diré. Gracias. Bueno, listo. Mire que yo la otra vez hablando también con amigos ciegos, ellos estaban en un movimiento en contra de la Teletón. ¿Ustedes se acuerdan qué es la Teletón? ¿O qué era la Teletón? La Teletón era había un evento donaciones. De donaciones, sí. Entonces. Por televisión, y eso lo ponían por televisión y hacían diferentes casos de niños con discapacidad y cómo los llevaban a terapia y entrevistaban a las familias, entonces uno terminaba llorando y entonces uno decía, no, yo tengo que ayudar en algo, entonces uno cogía el teléfono, llamaba y decía, voy a donar tanta plata. Y entonces se recaudaban una cantidad de millones para poder hacer asistencia. Yo cuando me di cuenta de que había un movimiento precisamente de personas con discapacidad en contra de la Teletón, yo no lo entendía. Pero ¿por qué? Si eso es para generar fondos, pero cuando me siento con mi amigo, que en algún momento se los presentaré, una persona que estimo mucho y además admiro muchísimo, Andrés Felipe Gordillo, él me dice, Sofi, es que date cuenta que cuando nos presentan en la Teletón, lo que generan para nosotros es lástima. Y yo me puse a pensar y yo dije, pues claro, ¿por qué? Porque es que como tratan de
de moverle el corazón a las personas y también yo pienso que no es tampoco en un sentido malintencionado, sino que es producto de toda del concepto y del acercamiento que se tiene a la discapacidad a nivel social. O sea, es producto precisamente de los procesos evolutivos en los que estamos hoy en día. Entonces, lo normal es ver la lucha y ver la carencia, la falta, la necesidad. Entonces, ellos hicieron todo un movimiento grandísimo, además porque se comprendió también que como colectivo es mucho más fácil agilizar cosas y luchar por sus derechos. Entonces, esa fue una de los objetivos y fue desmontar el Teletón. Además, porque resulta que en el modelo donde estamos, que es el modelo social, le compete a lo institucional velar por esos derechos. Pero cuando se recogía toda esa cantidad de plata, que eran millones, eh, se ocasionaba algo también muy nefasto, y era que se legitimaba que, que la obligación de asistencia y de ayuda a la población no era necesariamente obligación del Estado, sino que era por si habrían rubros, y entonces si había plata se podía y si no había plata no se podía. Entonces, sí se dan cuenta del trasfondo que tiene esto tan profundo. Es el Estado el que tiene que promover, no solo dentro de sus políticas, sino también a nivel institucional, a nivel médico, a nivel de las instituciones de rehabilitación, a nivel de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Es el Estado el que tiene que propiciar que haya una atención. Pero con situaciones como la de la Teletón, quedaba entonces en el inconsciente colectivo que no era obligación del Estado, sino que gracias a Dios había personas dadivosas que lograban contribuir para que esos procesos de atención fuesen posibles. Entonces era permitir que el Estado se lavara las manos en eso que en principio es su obligación atender. Cuando ya entonces tú comprendes lo que va en trasfondo a la situación, tú dices, no al Teletón. Ok, Okay. pero Mira señora. que frente a eso, por ejemplo, en algunas instituciones, colegios, donde hay 1 o 5 o 9 personas con algún tipo de condición, digámoslo así, que requiere de un intérprete o que requiere de una persona especializada por parte de ellos, no la envían, porque tiene que ser mínimo 10 estudiantes con esa condición. Imagínate. Entonces eso es muy triste porque dejan al docente solito, a que él hace de todo. Claro. No, y no solo en todos los ciclos propedéuticos, o sea, es que, por ejemplo, ahorita en la lucha en la que estoy, por ejemplo, para los estudiantes que están en la universidad, hay que hacer unas acomodaciones de las partituras. Entonces, normalmente, bueno, yo estoy ahorita vinculada a la universidad y a mí me pagan por hacerlo, pero eso es ahorita. ¿Cuánto estudiante, por ejemplo, nomás María Teresa, la maestra, contó sobre una compañera de ella que le tocó a los compañeros, a los pares académicos asumir eso? Pero si yo me pongo en coherencia con todo esto que estoy viendo, pues es que debe haber un centro donde llegue el material, donde el centro se encargue de transcribirlo a braille para que el estudiante no tenga que asumir esa responsabilidad y diligenciarla por sí solo. Es que es como si yo a Jenny, que estudiaste música, o a Mariana, que estudia música, es como si ustedes solitas hubieran tenido que transcribir sus propias partituras, porque no, entonces cómo tocan. Y que se entendiera eso como normal. ¿Sí me entienden? Entonces, no es solo estar en el espacio, no es solo buscar los mecanismos para que las actividades se realicen, son todas esas otras cosas que empiezan a volverse demanda para poder que haya
una real participación de las personas en su pleno uso de derechos, en su pleno gozo de derechos. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Muy bien, profe. Bien. Voy a hacerles otra pregunta y ya es sobre el braille. ¿Qué entienden ustedes por braille? Por el sistema braille. Pues es un sistema de lectoescritura. Para mí es netamente como esa parte, pues se facilita en esos modos de lectura, de poder escribir. Yo diría que esa parte de escribir es importante. Es una herramienta. ¿Quién más quisiera decirme o todos compartimos esto mismo que nos ha participado Soraya? No me crean, sí. ¿Sí, eso es? Vamos a ver qué es braille, ¿listo? Entonces, vamos a mirar primero, antes del braille, cómo se hacía que la persona ciega tuviese acceso a la parte escrita. Entonces, así se leía, miren, o sea, voy a hacerle un zoom para que ustedes vean. Miren, las letras estaban en relieve y eran las letras tal cual las escribimos en tinta, pues se hacían en relieve, ¿listo? Para escribir, entonces, se hacía también el mismo esquema, fíjense que es el mismo trazo, por así decirlo, pero en negativo. Y el estudiante iba repujando el papel. Y los textos eran entonces grandísimos. Miren este tamaño de este texto. ¿Listo? Esto generaba una barrera de accesibilidad. ¿Por qué? Porque ¿quién escribe de esa manera? O sea, imagínense yo tener que escribir, por ejemplo, algo, si yo fuese escritora y me gustaría escribir un cuento y yo tener que entonces repujar el papel, o sea, sería realmente muy engorroso. Esto entonces genera una barrera de accesibilidad a lo escrito y ocasionaba algo y era que por lo general leer era más fácil y eso, pero escribir ya era casi imposible. Volvía entonces a la persona ciega, receptor de la información escrita, pero no generador de información escrita. ¿Sí me entienden? Era tan engorroso escribir por sí mismo que ellos no se volvían generadores de escritura. Hubo un militar francés que se inventó en la época pues, de la guerra, se inventó un sistema de escritura para que los soldados pudiesen en la trinchera leer o enviar mensajes. Y el sistema consistía en la codificación de diferentes combinaciones de puntos para poder hacer las letras. Y esto funcionó. Funcionó a tal punto que en el Instituto para Niños Ciegos de París entonces quisieron implementarlo para la escritura de los estudiantes. Pero resulta que fue un tanto engorroso porque el sistema de Barbier tenía tantos punticos, era tan largo que debían utilizar no solo la primera falange, sino un gran espacio del dedo para poder comprender lo que estaba ahí escrito. Y resulta que esta parte del dedo no tiene tanta sensibilidad. La parte que más tiene sensibilidad es por las terminaciones nerviosas, es acá la punta. Un estudiante del instituto, Braille, acomodó el sistema de Barbier a la mitad. Ya no eran 12 puntos en línea, sino que eran solamente 6, por lo cual lograba utilizar simplemente la punta del dedo, la yema del dedo, y era mucho más apropiado. Además, él ideó también la pizarra y el punzón. La pizarra es ese elemento, ya les voy a mostrar mi pizarra. Viene así, aquí se mete la página, la hoja, que debe ser una hoja gruesa, Bristol 150 nos sirve. Y acá tiene, no sé si logren ver, tiene unos
cuadritos, la cuadrícula. Entonces, esa es como mi guía para poder escribir braille y que todas las codificaciones me queden en el mismo tamaño. Mírenlo, aquí sí se ve bien. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escribo el braille? Lo escribo utilizando un punzón. Braille era hijo de un carpintero, entonces tenía a mano estos elementos para poder hacerlos, pues, uso. Cuando ya Braille entonces inventó el sistema, ya se leía por medio de punticos y era mucho más ergonómico y mucho más ágil. Se escribía con la pizarra y el punzón y los textos no eran tan grandotes. Ya había accesibilidad. ¿Por qué? Porque ellos ya no solamente eran receptores, sino generadores de información escrita. Ya el poder usar la pizarra y el punzón ya les permitía escribir con facilidad, simplemente apoyaban, iban escribiendo y ya podían de una manera independiente poder generar sus propios textos. Ahora quisiera que viéramos este último video. Es un video, este va a ser como la última actividad que vamos a tener en clase. Es un video que está en mi página de YouTube, en mi canal. Lo encuentran como Sofía Domínguez Restrepo, lectoescritura en braille. Yo lo voy a poner aquí, pero esto es como por si lo quieren volver a ver. Denme un segundito, dejo de compartir esto para compartirles entonces el video. Aquí. Me dicen si suena, si tiene audio. Sí, sí funciona bien. Sí suena, listo. Iniciaremos el aprendizaje de la lectoescritura braille, señalando que hay dos procesos importantes que debemos resolver. 1. Dominar el esquema de lectura. 2. Comprender el proceso de escritura manual. Perdón, yo quiero hacer un alto ahí. Entonces, si yo ya dimensiono lo que es el braille y la capacidad de generar conocimiento escrito, yo ya entiendo que no es un simple sistema de codificación de escritura. ¿Sí me entienden? Va mucho más allá porque es permitirle a esa persona ciega, estoy hablando de esa época donde no habían computadores, ¿no? Permitirle a esa persona ciega escribir de manera autónoma. Este video por eso habla de escritura manual, porque hay otra rama, incluso muy actual de discusión, y es de cómo todos estos procesos de avances tecnológicos nos ayudan en las comunicaciones de personas ciegas, en los procesos de accesibilidad. Vamos a volver un poquitico y seguimos. Dominar el esquema de lectura. 2. Comprender el proceso de escritura manual. ¿Y por qué en el braille existe tal separación? Déjame te explico. El esquema de lectura es la codificación de signos que simbolizan las letras y construyen las palabras. Cuando escribimos en tinta, las letras del abecedario como la A, la B, la C, etc., son representadas por un trazo específico. Lo mismo sucede en braille, donde las letras están conformadas por distintas combinaciones de puntos en relieve, utilizando un cajetín de 6 combinaciones posibles. Estos puntos se ubican en 2 columnas, cada una con 3 orificios. Para ser prácticos en la memorización de los esquemas debemos aprender la numeración que se hace a cada orificio. El cajetín tiene desde la columna izquierda de arriba hacia abajo los puntos 1, 2, 3 y en la columna derecha de arriba hacia abajo los puntos 4, 5, 6. La lectura en tinta se hace identificando visualmente cada trazo y en braille se hace reconociendo con la yema de los dedos los puntos en relieve. Al momento de escribir en tinta, sencillamente se apoya el lápiz sobre el papel y se realiza el trazo necesario. Cuando escribimos en braille, debo utilizar 2 herramientas, la pizarra y el punzón. Se acomoda la hoja dentro de la pizarra.
El papel debe tener un mayor gramaje. Podemos utilizar Bristol blanco 150. Con el punzón debo realizar un movimiento para repujar el papel y de esta forma construir los puntos que representarán cada letra. Y es aquí donde encuentro la diferencia, pues el acto de repujar, es decir, de apoyar el punzón para perforar el papel, hace que los puntos marcados queden en orificio y no en relieve. Al sacar la hoja de la pizarra, la giro para que estos orificios se me conviertan en relieve. Y ojo con esto porque entonces suceden dos cosas fundamentales y es que en el momento de escribir debo hacerlo en sentido derecha a izquierda y además debo girar los códigos para poder que al voltear la hoja me queden al derecho. ¿Cómo puedo entonces entenderlo? Cuando leo, el cajetín queda con los puntos 1, 2, 3 en la columna de la izquierda, 4, 5, 6 con la columna de la derecha. Cuando escribo, se voltea. Quedo con los puntos 1, 2, 3 a la derecha, 4, 5, 6 a la izquierda. Mi propuesta para este curso de lectoescritura braille es que iniciemos con el proceso de lectura. Una vez manejemos los códigos, comenzamos con el de escritura manual. Créeme, será más fácil de lo que piensas. Si eres una persona visual, no necesitas realizar el proceso de lectura utilizando tus dedos. Utiliza tus ojos para la identificación de cada gráfico. De todas formas, si te interesa conocer cómo se desarrolla todo este proceso táctil, puedes escribirme en los comentarios. Te invito a que sigas súper conectado con este curso de electroescritura braille. Avanza. Sofía, no te escucho. Sofía, no te escucho. Ah, ya. Bueno, para mí es fundamental que empecemos a comprender dos cosas. Yo meto la hoja, ¿no es cierto? Y empiezo a escribir repujando. Y eso hace que la hoja me quede con orificios. Para yo poder leer, son los relieves. ¿Por qué? Porque es que el dedo no capta tanto el orificio de algo, capta es el relieve que se encuentra, ¿no es cierto? Es un proceso como muy natural de nuestras manos, de nuestros deditos. Entonces, por eso necesitamos escribir de derecha a izquierda y al voltear la hoja para que nos queden derechos los códigos, tendríamos que escribirlos al revés. Y apenas yo veo esto y apenas lo hago en estas clases, yo creo que todo el mundo dice, no, voy a cancelar esta materia porque esto está súper complicado. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vamos a ver todo el proceso y prácticamente todo el semestre vamos a aprender braille, pero de manera de lectura, o sea, en el esquema de lectura. Ya cuando usted no se me equivoque en el esquema de lectura, yo le voy a decir, listo, escribamos manualmente. Entonces usted va a tener que cognitivamente que voltear el código para que le quede derecho. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo este proceso de conocimiento? Espérense que no lo tengo abierto. En un momentico abro el archivo para podérselos mostrar. Aquí, ay no. Yo hice un libro práctico, escribí un libro práctico para el aprendizaje de la lectoescritura en braille. Yo les voy a ir mandando a ustedes las actividades que vamos a desarrollar en las clases. Este libro está escrito en macrotipo, mire que la letra es grandota. Y aquí está la tabla de contenidos, vamos a empezar a ver las vocales, luego algunas consonantes, hasta llegar a las vocales tildadas, a los números, a la puntuación, a los símbolos de exclamación, a los símbolos matemáticos. Entonces vamos a ir primero haciendo el esquema de lectura, donde el cajetín lo encontramos en la siguiente disposición. 1, 2, 3 a la izquierda, 4 y 5, 6. Y nos vamos a aprender todo en el esquema de lectura. ¿Listo? Y cuando diga, por ejemplo, aquí
rellene cada cajetín, o sea, usted va a hacerlo con el esquema como si ya estuviese, como si, o sea, por ejemplo, el A, que es el punto 1, entonces lo pone aquí. Porque si yo fuese a escribir en la tableta braille, me tocaría que girarlo. ¿Sí me entienden? Entonces, para que usted sepa que así vaya a escribir, está haciendo el esquema de lectura, no el de escritura. Así yo le pido a usted que escriba. Lo van a hacer todos en un solo sentido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener a mano? Uno, yo les voy a ir mandando este material para que usted lo imprima y para que pueda entonces aquí, por ejemplo, cuando dice rellenar, listo. Y a mano vamos a tener otra hojita, ya les muestro, que como usted, el que quiera puede comprar la pizarra, pero estas pizarras cuestan más o menos como 50, 60,000 pesos. El que quiera lo puede hacer, pero el que no, el que lo quiera hacer más adelante, vamos a tener una hojita donde está lleno de cajetines. Haga de cuenta que es esta parte, donde usted pueda llenar y yo pueda ver el desarrollo de las actividades allí, ¿listo? Esa va a ser como la manera de hacer las actividades en el curso. Entonces, por el momento, lo que voy a hacer es dejarles este video en un lugar donde lo puedan ver. Me creo un drive para ello y les comparto en el chat la hojita para que la impriman y tengan a mano para la clase. ¿Listo? Voy a dejar aquí de grabar un momentico. Sofía, una pregunta. Lo que pasa es que hay mucha bulla, pero de todas maneras es para preguntar.